para recibir el alimento que tú tienes preparado para nosotros en este día. Padre, disponemos nuestro corazón a ti, para que tú nos hables, para que tú nos ministres, Señor, para que tú llegues a cada rincón de nuestro ser, y así poder cambiar, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, también por cada uno de estos hermanos que está aquí presente, que ha venido, Señor, a recibir de ti, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos este mensaje esta mañana en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy tengo un mensaje, usted puede mirar tal vez en el boletín, que se llama "Qué cansado". Es una frase que muchas veces nosotros usamos, especialmente con una persona, ¿verdad? O las actitudes o el comportamiento de una persona. ¿Cuántos han dicho alguna vez: "Ay, qué cansado con usted"? "Ay, va otra vez, lo mismo de siempre"? "Ay, qué cansado, ya va otra vez". Yo hoy quiero hablar precisamente de ese "qué cansado". ¿Cuántos aquí tienen algún mínimo una persona que les cae mal? Ay, no se me hagan los santos, no se me vengan a hacer los espirituales. Yo amo a todo el mundo, nadie me cae mal. Mentirosos. Todos tenemos una que otra persona, mínimo una, que podemos decir: esa persona sí me cae mal, sea por su conducta, sea por su personalidad, sea por las acciones. Y son personas que a veces nosotros tratamos de evitar, no acercarnos a ellas, no compartir mucho con ellas, porque cansan, su personalidad cansa, sus actitudes cambian, te cansan, su comportamiento cansa. Y de eso es lo que quiero hablar en este día. El ser humano es una de las cosas más perfectas que Dios creó. La forma en que funciona, tanto en la parte biológica, intelectual, emocional y espiritual, es algo que ni aún los científicos han podido descifrar totalmente, porque Dios creó al ser humano de una manera perfecta. Quiero que leamos la Biblia, el libro de Juan, capítulo 12, versículo 1 al 6, dice la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania. Vamos a poner los 4x4. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselo luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaba en ella. Juan, que es el que escribe este libro, hace referencia en esta parte a Judas y su conducta y su comportamiento. ¿Y qué cree? Tuvieron que aguantárselo 3 años y medio. Todo el tiempo en que Jesucristo inició su ministerio hasta que el día en que murió y resucitó, pasaron aproximadamente 3 años y medio. Durante todo ese periodo tuvieron que aguantárselo. Juan hace referencia a que es un ladrón y a que se roba el dinero porque lo conocían, porque sabían de su conducta, sabían de su comportamiento, y por lo que veo, en 3 años y medio Judas no cambió, fue el mismo, fue la misma persona. Quiero hablar acerca primeramente del ser humano. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Cuando la Escritura nos dice que Dios hizo al ser humano a la imagen y semejanza de Él, está hablándonos entonces no solamente que Dios todo lo que hace es perfecto, sino que al hacer el ser humano pareciéndose a Él en todos los aspectos, también nos enseña que nosotros humanamente somos perfectos. No estoy hablando de la conducta, no estoy hablando del comportamiento, estoy hablando como seres humanos. Dios no se equivocó con ninguno de nosotros.
somos perfectos. Yo soy perfecto, mire la estampa, ¿verdad? Soy perfecto. No estoy hablando de conducta, no estoy hablando de comportamiento. Como digo, un día de estos que fui a pesarme ahí a estas cosas que no he hecho en la moneda, y me peso, y cuando salió el tiquetito decía, peso ideal, y decía, qué bien, tengo el peso perfecto, soy perfecto, mal acomodado, pero perfecto. Somos perfectos. Dios nos hizo criaturas perfectas, a usted y a mí, todo lo que hacemos. Cuando Dios creó al hombre, incluyó dos cosas que ningún otro ser creado tiene: lo material y lo inmaterial. ¿Qué significa lo material? La carne, el cuerpo, nuestra parte biológica, y lo inmaterial, el espíritu, el alma, que ninguna otra criatura tiene. Dios juntó las dos cosas, dice que unió dos elementos. Uno fue el polvo, que es la parte material que se puede tocar, y aliento de vida, que es la parte inmaterial que no podemos tocar, pero que está en nosotros. Así que cuando Dios creó al hombre, lo hizo de tal manera que lo hizo perfecto. Somos perfectos en todas las cosas que Dios hizo. Y al hacernos a su imagen y a su semejanza, todavía más viene la parte perfecta, la parte de la semejanza de Dios en su carácter, en su ser, en nosotros. Ahora, el hombre lastimosamente por causa del pecado fue que corrompió esa semejanza con Dios, pero en un principio no era así. La idea de Dios en un principio es que usted y yo fuéramos una extensión, digámosle así, de Dios en nuestro carácter, en nuestro comportamiento. Lastimosamente, como le digo, lo que corrompe esa semejanza con la que Dios nos creó a nosotros, esa semejanza con Él, es el pecado en nosotros. Porque en un principio no era así. En un principio Adán estaba en el huerto del Edén, obedecía a Dios, tenía una excelente relación con Dios, Dios le hablaba, él hablaba con Dios, tenía dominio sobre todos los animales y todo, hasta que entró el pecado y lastimosamente corrompió esa semejanza con Dios, porque Dios no existe en la desobediencia y Adán sí la tuvo. Es por eso que cuando el hombre se deja cambiar por el Señor, Dios empieza un proceso de cambio y de transformación en nosotros, y la gente empieza a evidenciar que algo nos sucedió. Yo no sé usted, si usted alguna vez ha recibido expresiones o ha recibido palabras de otra persona que le ha dicho en algún momento, uy, ¿cómo ha cambiado usted? ¿Sabe por qué es? Porque Dios, usted le ha permitido a Dios quitar lo malo que está en usted, y entre Dios más nos limpie, entre Dios más nos cambie, volvemos cada vez más a ser semejantes a nuestro Padre. Lo que nosotros, por el tiempo que nosotros no le permitamos a Dios cambiar nuestras vidas, no vamos a reflejar la semejanza de Dios. Es lo que Dios quiere, que usted y yo reflejemos su semejanza, pero para eso debemos dejarnos cambiar nuestras actitudes, nuestro comportamiento, ser libres del pecado. Buscar a Dios para que Dios nos identifique a través de su Espíritu Santo todas aquellas cosas que están en nosotros que a Dios no le agradan, para poder Él removerlas, para poder Él cambiarlas. Y si nosotros no lo hacemos, entonces es cuando esas actitudes o ese comportamiento permanece en nosotros, y es ahí donde empezamos a reflejar problemas de relaciones con todas las personas que viven a nuestro alrededor. Cuando los cambios se hacen más evidentes, es cuando podemos reconocer a Dios en una persona. Entre más nos dejemos cambiar, la gente, el mundo, va a reconocer más a Dios en nosotros. Acuérdense Moisés cuando subió al monte a traer las tablas de la ley, dice que cuando él bajó, su rostro resplandecía. Había algo en él nuevo, algo refrescante, algo diferente, porque acababa de tener un encuentro personal con Dios. Y las personas, cuando tienen ese encuentro personal con Dios, sufren una transformación, sufren un cambio que todo el mundo puede ver. Ve algo diferente en su conducta, ve algo diferente en su modo de actuar, ve algo diferente en lo que Dios quiere hacer en usted, ve algo diferente, ya sus palabras, su conducta, lo que usted ve, lo que oye, lo que habla, lo que toca, los lugares que visita, ya no son los mismos de antes. Porque si seguimos haciendo lo mismo, entonces parece que Dios no ha podido cambiarnos. Y no porque Dios no quiera, sino porque no se lo hemos permitido.
Los cambios se hacen más evidentes porque lo que quiere Dios es que usted y yo reflejemos no solamente en la parte material, que es la parte física, esa perfección. Usted y yo somos perfectos en la parte material. El ser humano es tan complejo que hace que todos los elementos que componen el cuerpo humano funcionen en perfecta armonía para que usted y yo tengamos vida. El problema es en la parte inmaterial. En la parte inmaterial nuestra, la parte del alma, la parte espiritual, es la que se ha corrompido y es la parte que nosotros necesitamos cambiar, que necesitamos entregarle a Dios para que Dios nos transforme, para que Dios haga algo en nosotros, que todo el mundo pueda evidenciar que Cristo mora en nuestros corazones, que Cristo vive en nosotros. No vamos a ser reconocidos por ser cristianos solo porque cantamos lindas canciones cristianas. Usted puede poner el radio, puede escuchar música en el automóvil, puede ir tarareando alabanzas y todo lo demás, pero eso usted no lo hace cristiano. Dice la palabra de Dios que los demonios tiemblan delante de su presencia y creen y tiemblan. Y eso no los hace cristianos. El hecho de que ellos crean que existe un Dios, Satanás sabe que existe Dios, pero eso no lo hace cristiano. El hecho de que usted crea que existe un Dios no lo hace cristiano. Lo que nos hace a nosotros el Hijo de Dios es nuestra conducta, nuestro comportamiento, cómo actuamos ante las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida, cómo vamos a responder cuando situaciones se nos presentan delante de nosotros, cómo vamos a responder cuando alguien se opone a usted, cuando las cosas no le salen bien, cómo vamos a responder cuando alguien le quiere hacer un daño a usted, cómo vamos a responder ante todas esas situaciones de la vida. Es lo que va a reflejar que usted es un hijo de Dios, no porque tarareamos unas canciones, alabamos unas canciones, porque traigo la Biblia más grande a la iglesia. Incluso voy más allá, no porque usted se sepa las escrituras así al dedillo lo hace cristiano. Es su conducta. La gente mirará siempre su conducta. La gente no mira el tamaño de su Biblia, mira su conducta, cómo se comporta usted con otras personas, cómo los trata, cómo los ama, cuánta paciencia y tolerancia tiene hacia ellos a pesar de ser diferentes. La gente siempre buscará como evidencia de que somos semejantes a nuestro Padre nuestra conducta. Ellos no ven el tamaño de su Biblia. Ellos no ven cuántas canciones se sabe usted. Ellos no ven nada de eso. Ven cómo se comporta usted cuando alguien nos adversa. Cómo nos comportamos cuando alguien nos hace la vida imposible. Porque vamos a tener uno que otro por allá que nos va a hacer la vida imposible. Créanme, vamos a tenerlo. El ser humano es perfecto, biológica, física e intelectualmente. Es bendecido. Porque Dios le ha entregado, como leímos en Génesis, la autoridad sobre la creación. Ningún otro ser creado tiene la autoridad sobre toda la creación y Dios se la dio y le dijo: ustedes van a señorear o van a gobernar sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles. Eso significa que Dios confió en el ser humano para entregar esa autoridad, ese dominio. Lo que pasa es que la gente lastimosamente toma esa autoridad que Dios le ha dado al hombre y la corrompe. Ahora estaba hablando con un hermano antes de iniciar acerca de lo que eran los cristianos en la política y todo eso. Y lo complicado que es, porque muchos cristianos pueden entrar a política con las mejores intenciones que hay. Quieren cambiar el mundo, una nación. Pero lastimosamente hay tanta corrupción en la política que muchos de ellos salen corrompidos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una autoridad. Pero lastimosamente la usamos o la corrompemos. El ser humano, perdón, y por último, no solo es bendecido, es amado. El ser humano es amado. Qué interesante. Dios dio a su hijo que muriera en la cruz del Calvario. Suena feo decirlo, pero no lo hizo por su perico, no lo hizo por su lorita, no lo hizo por su gato, no lo hizo por mi perrito, lo hizo por usted. Fue la única de sus creaciones en las cuales Dios entregó a su Hijo. Eso nos indica que somos amados. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, somos amados. Y esa es una satisfacción con la que debemos caminar todos los días, que tenemos a un Dios que nos ama, a pesar de lo que somos. El ser humano
Cuando ha cambiado y se ha dejado transformar por Dios para que en semejanza sea a Él, se vuelve un ser deseado. ¿Qué significa con eso? Que nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento puede llegar a cambiar tanto que la gente desea su amistad, que la gente quiere estar cerca de usted. ¿Por qué? Porque hemos sufrido un cambio, pero cuando no sufrimos ese cambio, la gente quiere estar lejos de nosotros. La gente no nos soporta, no nos aguanta. Yo tuve mi papá era uno de los seres más amargados que yo he conocido en la vida. Cuando así le echó un limón ácido, era dulcitico a la parte de... Era un señor sumamente amargado. No se podía estar con él, no se podía uno hablar con él 5 minutos sin que no lo regañara. No lo podía estar a la par de él, para nada. Con todo el mundo peleaba, todo el mundo protestaba. Nadie quería estar con mi papá cerca, ni siquiera sus propios hermanos, mis tíos y tías, se lo aguantaban por su forma de ser. Entonces tenemos dos cosas. Si nuestra conducta no la cambiamos, más bien esa conducta se va a volver un repelente hacia las personas. Nadie quiere estar cerca de nosotros. Pero por el contrario, cuando somos cambiados, la gente anhela estar cerca de nosotros, quiere compartir con nosotros, quiere hablar con nosotros. En el Salmo 8, versículos 3 y 6 dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre toda la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Aquí está el rey David escribiendo este salmo, pero está haciendo una meditación. Posiblemente en uno de esos días, en la noche, volvió a ver el cielo y se miraba la noche bien bonita, oscura, estrellada, le miraba la luna y todo, y se puso a mirar toda la creación de Dios y dijo: Dios, ¿quién soy yo para que tú confíes en mí? ¿Quién soy yo para que tú confíes en mí? ¿Sabes, hermano? ¿Saber por qué Dios confía en nosotros? Porque tenemos la capacidad, si le permitimos a Dios cambiarnos, en ser semejantes a Él, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. ¿Por qué seres imperfectos como usted y yo, Dios sigue confiando en nosotros? ¿Usted no se ha puesto a pensar? Es lo que está diciendo el rey David. Dios, yo soy imperfecto, he cometido montones de errores, Dios, y sin embargo, Dios, nos has dado dominio sobre la creación, nos diste autoridad sobre la creación, y él tal vez estaba meditándolo desde el punto de vista como rey. Aún, Señor, con mis imperfecciones, con mis errores, mis equivocaciones, mis pecados, me elegiste para ser rey de Israel, porque Dios confía en ti. Él sabe que si tú cambias, que si tú le permites a Él hacer una transformación en tu vida, Él va a confiar en que tú puedes hacer grandes cosas para Él. ¿No te has puesto a pensar cómo usted y yo, llenos de tantos errores, llenos de tantas equivocaciones y pecados, y aún así Dios te sigue escogiendo para propósitos divinos? Cuando somos la última persona que Dios escogería, cuando somos personas que delante de nosotros hay miles, millones mejores que nosotros, que tendrían más talento, más capacidad para hacer lo que nosotros hacemos. Mas sin embargo, Dios sigue confiando en usted, sigue confiando y creyendo que tú puedes llevar a cabo su propósito, pero lo único que Él demanda a cambio es: déjame cambiarte, hijo, déjame moldearte de tal manera que pueda ser ese instrumento. Y el primer cambio que tiene que haber en nosotros son aquellas áreas de nuestra vida que vamos a tener que cambiar respecto a las relaciones con otros, porque no hay ministerio en la iglesia que no tenga que ver con gente. Todos los ministerios de la iglesia tienen que ver con gente, a menos de que tengamos una iglesia llena de que digamos sillas vacías. Pero no hay ministerio, desde los niños, jóvenes, matrimonios, mujeres, hombres, alabanza, cualquier ministerio tiene que ver con gente. Y si no tenemos la capacidad de ser transformados para trabajar en armonía, para trabajar en amor, para trabajar en equipo dentro de la iglesia, no vamos a poder ser. Cuando uno anhela ser líder, todos queremos ser líder. Dios, yo quiero, úsame, levántame. Pero lo último que le pedimos es: Dios, cambia.
aquellas cosas que no te agradan. Quita de mí esas malas actitudes que a veces tengo. Quita de mí, Señor, esas cosas que a veces me enojan, esas molestias. Porque queramos o no queramos, muchos de los traumas del pasado los traemos al presente. Y mucho de la forma como usted trata a otro fue como usted fue tratado cuando era niño. A veces tratamos a muchos de una manera mala. Pero si usted lo mejora un momento atrás, tal vez así lo trató su papá o su mamá usted. Cuando yo, antes de conocer a Cristo, yo trataba a la gente exactamente como mi papá me trató. Cuando era niño, adolescente, mi papá era grosero, era malcriado, nos pegaba por nada, se enojaba por nada, nos gritaba solo porque respirábamos. Ese era mi papá. Y cuando yo crecí, así trataba a la gente. A mí el primero que me tocara el hombro, cuando me da cuenta, ya estaba en el suelo revolcándome con él, que la vara eche. Y ahí terminaba peleando con esa persona, porque mi papá nos trató así. Y mucho de la forma en que hoy usted y yo tratamos a los demás es simplemente el reflejo de cómo fuimos tratados. La forma en que el papá trató a su esposa, así tratamos nosotros a nuestra esposa. O viceversa, o a nuestros hijos. Y por eso, Dios quiere usarte, pero lo primero que tiene que cambiar en nosotros es aquellos aspectos de nuestra vida, porque todo lo que hagamos usted y yo tiene que ver con gente. ¿Me escucha? Tiene que ver con gente. Y si no cambiamos, entonces en lugar de ser la persona que Dios nos ha puesto para dirigir algo, vamos a ser la misma piedra de tropiezo. Vamos a ser la misma piedra de tropiezo. Todos queremos que Dios nos use. Todos queremos ser líderes. Todos queremos que Dios haga algo grande en nosotros y que Dios se mueva a través de nuestras vidas. Pero no queremos dejar que Dios quite cosas de nuestro corazón, que sane y restaure cosas del pasado y son sumamente necesarias. Si usted me viera a mí lo que yo era antes de conocer a Cristo, a lo que soy ahora, soy totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque yo tuve que rendir mi corazón a Dios, tuve que reconocer un montón de actitudes mías. Yo vivía lleno de enojo, vivía lleno de ira, por eso me peleaba con todo el mundo. Y yo no tenía en ese entonces, antes de conocer a Cristo, no tenía, como le digo, conciencia. Si yo golpeaba a alguien con el instrumento, yo me enojaba y golpeaba con lo primero que me encontrara, porque estaba cargado de ira. Estaba cargado de enojo, de cómo fui tratado de niño, de todas las cosas, injusticias que tuve que vivir en mi niñez. Y yo me descargaba con las primeras personas que me encontraba. Recuerdo, y creo que se los he contado antes, en mis inicios de mi vida cristiana, en la iglesia en la que yo conocí a Cristo, solían ir a evangelizar a los parques. Y yo los primeros días de mi vida cristiana, yo iba a evangelizar a los parques. Y cuando iba con ellos, ¿verdad? Yo todavía no se había cambiado, entiendan. Iba con ellos, ahí estaban todos los hermanos. Alabaré, alabaré, alabaré. Y nunca falta alguien por allá. ¡Pandereta! ¡Aleluya! Y se me empezó a subir la sangre como un termómetro. Y me salía corriendo. Y lo perseguía por el parque y me le tiraba. ¿Quién es pandereta? ¿Quién es? ¡Aleluya! Ese era yo. Porque todavía no había sido cambiado. Tenía tanta ira, tanto enojo en mi corazón por todo mi pasado. Hasta que le tuve que abrir mi corazón a Dios. Y pegarme, como quien dice, la llorada del sitio. Delante del Padre, aquí estoy, Señor. Tengo tanto rencor, tengo tanto odio, tengo tanto resentimiento en mi corazón por todo lo que me pasó. Señor, pero te lo entrego. Aquí estoy, ya no quiero más esto. Permítame, Señor, no tratar a mi esposa nunca como mi papá trató a mi mamá. Perdóname, Señor, por todas las cosas que hice en el pasado. Ayúdame, Señor, a nunca tratar a mis hijos como mi papá me trató a mí. Ayúdame, Señor, a no tratar a las personas como me trataron a mí. Y Dios empezó a hacer una obra y una obra y una obra y una obra. Y entre más cambiaba, me daba cuenta que Dios me daba más. Porque confiaba más en mí. De que lo que yo le iba a poner en sus manos lo iba a cuidar y proteger. Y no dañarlo y destruirlo. Mateo 5:48 dice: por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Lo que está queriendo decirnos es: ustedes tienen que llegar a ser en semejanza a Él.
en imagen y semejanza a Él. Porque Dios es un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, y Dios pide exactamente lo mismo de nosotros hacia los demás. Quiero hablar en segundo lugar de un perfecto imperfecto. El ser humano es perfecto, pero es imperfecto en su manera de actuar, su manera de hacer. Dice en Juan 12 una vez más, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se ha vendido este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Qué cansado, ¿verdad? Ay, qué cansado, todo el tiempo haciendo lo mismo. Sí, este hombre que fue llamado a ser discípulo nunca le permitió a Dios cambiar, y su conducta siguió siendo la misma. Judas convivió con Jesús y sus discípulos por 3 años y medio. Durante ese tiempo parece que el mensaje de Jesús, los milagros, las palabras, todo lo que Jesús hizo, no causó ningún efecto en ellos. Ese comportamiento en Judas permaneció hasta el día en que él mismo se ahorcó. Qué triste es venir a la iglesia y pasan los años y seguir siendo la misma persona. Seguir tratando a la esposa o al esposo de la misma manera. Seguir tratando a los hijos de la misma manera. Seguir tratando a los hermanos en Cristo de la misma manera. Significa que nada ha pasado. Que hemos venido a la iglesia simplemente como un acto religioso, a cumplir y apaciguar la conciencia. Uy, ya vine a la iglesia todo el resto de la semana, vivo como quiero. No, la vida cristiana es diferente. La vida cristiana se va a reflejar en el andar, en el caminar. Pero Judas lastimosamente no lo hizo. Y esto, me imagino que tuvo que haber traído una sensación de decepción entre los discípulos, porque sabían que Jesús sabía que era ladrón, y ellos también lo sabían, que Judas era un ladrón. Y yo me imagino que los discípulos debían de cuestionarse por dentro: uy, ¿por qué Jesús no hace nada? ¿Por qué no lo quita y trae otro apóstol? Mira que es ladrón. Te voy a decir algo que he aprendido a través del ministerio. Todos nosotros, Dios va a permitir una piedra en nuestro zapato. Siempre va a haber un hermano que nos es incómodo. Siempre va a haber alguien en nuestra vida que nos es incómodo. ¿Y qué cree? Dios no se lo va a quitar. Por más que usted ore, por más, y usted dice: me voy de la iglesia porque aquí, allá o lo otro, voy a buscar otra iglesia donde me traten con amor. ¿Quién cree que los va a estar esperando en esa otra nueva iglesia? El hermano incómodo. Porque Dios usa al hermano incómodo para moldearnos, para perfeccionarnos, para aprender a amar a esos que no son como usted y como yo. Y Dios nos usa. Y usted lo tendrá siempre. Y lo tendrá en su casa, lo tendrá con sus amigos, lo tendrá en la iglesia, siempre. Y por más que usted trate de deshacerse de él, no se lo va a quitar de encima. Porque es la forma en que Dios va a trabajar en usted. Es la forma en que Dios va a trabajar en su corazón. Es la forma en la que Dios va a trabajar en su vida y lo va a moldear. Dios, para Jesús, lo más fácil era quitar a Judas. Era lo más sencillo. Y si se quita Judas, ahora sí, todos los demás 11 apóstoles vamos a hacer amor. Todos en amor, gracias Señor. Ahora sí vamos a hacer una iglesia de puro amor. Eso no es cierto. Jesús lo dejó a propósito. Lo dejó hasta el final para que incomodara a los demás, para que los demás aprendieran a amarlo como Él era, con sus defectos, sus errores y todas las cosas que tenía en contra. Juan, que fue el que escribió este versículo, él mismo lo escribe porque él sabía que era ladrón. Él sabía que se robaba el dinero de la ofrenda. Posiblemente muchas veces lo vio meter una mano en la canasta de la ofrenda y sacar un poquito para ti y otro poquito para mí. La voluntad de Dios, cuando hizo al hombre, fue que el hombre siguiera su voluntad y le dio la libertad de elegir. Es por eso que cada uno de nosotros elige el comportamiento que tiene. Usted no puede decir que usted es como es, simplemente porque Dios quiere que usted sea así.
Hay gente que dice esas palabras, es que a lo mejor Dios quiere que yo sea así. No, pregúntele, ¿verdad? El listón que le va a dar de cuánto tiene que cambiar. Pregúntele, y le va a dar una lista enorme y le va a decir, no, ¿quién le dijo a usted que yo quiero que usted sea así? Al contrario, yo quiero que usted sea igual, en imagen y semejanza como soy yo. ¿Y cómo eres tú, Señor? Dejé a Judas ahí, a pesar de que era difícil, a pesar de que era ladrón, a pesar de que me traicionó, lo dejé siempre como apóstol hasta el último, para que ustedes, discípulos o apóstoles, aprendieran a amarlo. El ser humano es perfecto en todo lo demás, pero en su conducta, en su comportamiento, no es perfecto. El hermano que usted le rodea no es perfecto. La pareja con la que usted vive su matrimonio no es perfecto. Y hay muchas veces en las que tu pareja es la que te va a servir a ti para moldear, para que aprendas a tener paciencia, para que ores por él o por ella, para que lo ayudes a él o a ella y no estés diciéndole cada rato, ay pero cambie. A veces no va a cambiar. No va a cambiar. Hay muchas cosas de mi vida que no van a cambiar y mi esposa tendrá que aguantarse. No queda otra. ¿Por qué? Porque así son. No significa que sean cosas malas, no significa que la trato mal a ella, no significa. Ella es liguista, yo soy sapricista, a mí no me toca aguantarme todos los días. ¿Qué voy a hacer? Y no se va a cambiar de aquí para haber llevado el estadio y le he comprado ropa morada y me... ¿Por qué? Porque así es. ¿Qué voy a hacer? Tengo que aguantármelo así. Y hay hermanos que por más que usted quiera que cambie, no van a cambiar. Son la piedra en el zapato que Dios le puso a usted para que usted aprenda a amarlos. Así como Jesús, lo más fácil era quitar a Judas. Era la solución más sencilla. A veces nosotros en la iglesia queremos que todos los hermanos de la iglesia, el primero que me cae mal, hay que echarlo a la iglesia. No se puede. Yo no soy de eso. Yo no soy de echar a nadie, nunca. Cuesta mucho, tiene que ser algo ya muy grave que tenga que decirle a una persona, usted no es bienvenido aquí. Pero normalmente, yo veo en las personas un potencial. Yo siempre digo, si tan solo esa persona cambiara esto, wow, todo lo que Dios pudiera hacer. Si tan solo Dios hiciera esto, todo el potencial que tiene en Dios. Y trato de tener paciencia, trato de ayudarlos, de aconsejarlos. No trato de ver lo malo, porque si me enfoco en la malo, todo dentro de la iglesia es todo amargado y resentido. Trato de ver lo bueno en cada uno, que si está sirviendo en un lugar es porque tiene el don y el talento, que lo que le hace falta es desarrollarlo para que se convierta en aquel instrumento que Dios quiere hacer. El problema de las imperfecciones que hay en nosotros es que afectan a los demás, quiera o no quiera, su carácter afecta a los demás para bien o para mal. Por nuestra forma de ser, vamos a hacer que gente se acerque a nosotros o vamos a hacer que gente se aleje de nosotros. Y eso es por causa de las imperfecciones de carácter que usted y yo tenemos, de personalidad. Van a afectar, tarde o temprano van a afectar. Es aquí donde muchas veces surgen los conflictos en las relaciones. Los problemas de relaciones simplemente no es porque aquel me cae mal, porque también posiblemente usted le caerá mal a otros. El problema es que no hemos sido cambiados y transformados para aprender a amar y aceptar a los demás como Dios lo quiere. En Santiago 4:1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Yo sí sé, pastor. Yo sí sé. Aquel hermano, aquella no es el problema. Esa es la respuesta nuestra. Pero ¿sabe qué dijo Dios aquí? Esa es la primera parte. No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Siempre buscamos culpables afuera, pero el problema de las malas relaciones no son la gente. El problema de las malas relaciones somos nosotros. No es la gente. La gente siempre seguirá siendo gente. Eso es inevitable. Lo he dicho muchas veces. Si usted dice, me voy a ir a otra iglesia porque aquel hermano me hace malas caras, créame, allá se va a encontrar otro que le va a hacer malas caras. Me voy a ir a otro país, voy para China. Allá tal vez los chinitos no me hacen malas caras. ¿Y qué crea cuando llega el primero de migración?
le hace mala cara. No, en China no, me voy para África, tal vez los negritos de África no me hagan malas caras. ¿Y qué cree? El primer negrito que se encuentra le hace malas caras. El problema no es la gente. El problema no es la gente que le rodea a usted. La gente siempre seguirá siendo gente donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. El problema es nuestro, que no hemos aprendido a amar, no hemos aprendido a aceptar, no hemos aprendido a tolerar y no hemos aprendido a orar por ellos. Y es lo que Dios nos pide. Más que desear deshacernos de alguien, es orar. Dios, cambia a mi hermano, cambia a mi hermana. Dios, cámbialo. Dios, transfórmalo. Dios, haz algo en este hermano o esta hermana. Haz un milagro. Haz cualquier cosa, Señor, en este hermano, Señor. Pero muchas veces queremos deshacernos de ellos. Estos son los conflictos que muchas veces nos llevan a que nosotros estemos estresados y que alguien nos caiga mal. Porque el problema no son ellos. El problema somos nosotros. Tenemos que aprender. Imagínense Jesús, de los 12 discípulos que Él escogió para apóstoles, todos eran totalmente diferentes, con personalidades diferentes. Había desde profesionales hasta personas que no sabían ni leer ni escribir. Por ejemplo, Lucas era un doctor, era un médico. Pedro, dice la Biblia, que era del vulgo, no sabía tal vez ni leer ni escribir. Y Jesús los juntó a todos. Imagínense usted los pleitos que había allá adentro. Imagínese usted, Lucas tal vez comiendo con delicadeza, ¿verdad? En la mesa, cuchillo y tenedor. Y ahí está Pedro, ¡anda para acá! Porque eran niveles económicos o sociales diferentes, niveles culturales diferentes. Y sin embargo Jesús los escogió a propósito porque tenían que aprender a dejar de lado lo que los diferenciaba y a unirse por lo que los unía, que era un destino, un propósito, un plan que Dios tenía para cada uno de ellos. Es por eso que la gente le echamos la culpa a la gente y nunca nos culpamos a nosotros. Alguien dijo, las personas no te decepcionan, simplemente es que esperas demasiado. Y es cierto, usted y yo a veces esperamos demasiado de la gente y se nos olvida que la gente es gente. Cada miembro de la iglesia tiene su propia personalidad, cada miembro de su familia o del círculo de personas con las que usted vive normalmente tiene su propia personalidad y eso hace que choquen las personalidades. Hay todo tipo de personalidad, desde personalidades activas hasta personalidades muy pasivas. Y nos choca, ¿cierto? Usted está en un trabajo y usted es de los que le ponen, mire, saca el trabajo así, y ahí está el compañero que va. Y usted se enoja, uy, pero ¿por qué no se mueve este perezoso? Y todo. Son choques de personalidad, eso es todo. Nos decepcionamos de otros porque vivimos esperando perfección en otros. Vivimos esperando que las personas piensen y actúen igual a nosotros. Vivimos esperando recibir de la misma forma que nosotros damos. Y por eso terminamos decepcionados. Cuando usted entienda, uno, que la gente no es perfecta, se va a equivocar y muchas veces esas equivocaciones van a ser conmigo. Dos, las personas no van a actuar ni pensar igual a nosotros. Ellos tienen su propia personalidad. Y tres, no espere que le den lo mismo que usted dé. A veces usted da 100% y la gente le devuelve el 10%. Y no tiene por qué decepcionarlo. Simplemente así es. Cuando no conseguimos lo que esperamos en otros, entonces caemos en un estado de enojo y decepción. Y a veces se nos olvidan estas cosas. Por ejemplo, si mi hermano es súper inteligente y no quiso ir a la universidad, es un tonto. Si mi compañera de escuela no quiso casarse, es una fracasada. Si mi esposo no apoyó mis ideas locas, es un aburrido. Si mi vecino se vistió muy colorido, es un payaso. Si mi amigo salió a compartir con otros y no conmigo, es un traidor. Siempre estamos esperando que otros piensen y actúen igual que nosotros. Y eso nos decepciona, porque queremos que ellos sean como yo soy.
Y ahí es donde viene el enojo con otras personas. Los conflictos del matrimonio, ¿por qué vienen? Porque pensamos o queremos que nuestra pareja en el matrimonio piense igual que yo. Y se les olvida que no, somos personas diferentes. El esposo, la esposa tienen su propia personalidad. A uno será aburrido, el otro más activo. Y hay que aprender a respetar eso. Ay, pero qué pereza con ese hombre, todo aburrido. No quiere salir, solo pasa viendo televisión y partidos. Ay, qué pereza. Y pasamos diciendo eso, y diciendo eso, y diciendo cosas, porque no respetamos la personalidad de nuestra pareja, que no es igual a nosotros, y aprendemos a amarlo. Por último, quiero terminar con una prueba de amor. En Lucas 9, 52, 54 dice: envió por delante mensajeros que entraran en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que nos destruya? Esa es nuestra solución de siempre: un rayo. Porque como no quisieron aceptar a Jesús, Señor, pido un rayo para que consuma al hermanito, hermano. Esa es la solución que le damos siempre a los problemas. Un rayo que lo mate, lo acabe. Y Dios permite a las personas difíciles en frente de nosotros como una prueba de amor, para que usted aprenda a amarlos. Son diferentes, no son iguales a nosotros, pero la solución nuestra es un rayo. ¿Cuántos han querido un rayo para algo alguna vez? No se me hagan inocente y es muy... Yo gracias a Dios nunca he querido un rayo para nadie. Quería una tormenta. Esa es la solución más fácil. Uy, Dios, ¿por qué este hermano, o esta hermana, o este familiar, o este amigo? Uy, Señor, ¿por qué no lo acabas de una vez por todas? Los discípulos fueron igual. Apenas hubieron unos hombres que se opusieron a Jesús. La solución inmediata: un rayo. Apenas surgieron unos hombres que no eran igual, no pensaban igual, no actuaban igual. La solución es: Señor, ¿quieres que mandamos fuego del cielo para que los consuma y se acabe el problema? Pero Dios no hace eso nunca. Dios quiere que usted aprenda a amarlos. Son diferentes. Es una prueba de amor. La solución inmediata es esa: acabarlos, fuego del cielo. Pero Dios quiere que usted y yo aprendamos a amarlos, que aprendamos a entender que ellos también son hijos de Dios como usted lo es, que también aprendamos a entender que así como Dios te acepta a ti con sus errores, sus efectos, Dios también acepta a ellos con sus errores y sus defectos, que así como usted está en un proceso de cambio, ellos también están en un proceso de cambio, que así como usted tal vez no está satisfecho con su forma de ser, esas otras personas también no están satisfechas con su forma de ser y están luchando, intentando cambiar sus vidas. Dice en Mateo 5:43: ustedes han oído decir que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos. Quiere decir, el Señor está diciendo que sí tenemos enemigos, y sí se van a levantar enemigos contra usted. Créanme, gente que no le va a gustar como usted es, como usted vive para Cristo, gente que se va a levantar. Y dice que debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen, que es lo que menos usted y yo hacemos por la gente. Pedimos fuego del cielo, pero no oramos: Dios, ayuda a cambiar a mi hermano o mi hermana, ayúdalo, Señor, a ser transformado conforme a tu voluntad. Y luego dice: para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, una vez más, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. En otras palabras está diciendo: compórtense a la imagen y semejante del Padre, porque Él ama aún a aquellos que se oponen a Él. Él ama. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, dijo acerca de los romanos que lo estaban crucificando:
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí mismo Jesús amó a sus enemigos. Eso es lo que Dios nos pone, una prueba de amor. Esa persona incómoda que Dios pone siempre delante de ti, es para que tú aprendas a amar. Aprendas a amar. ¿Usted se acuerda? No sé si alguna vez vieron la película La Cruz y el Puñal. ¿Alguien la vio? ¿No la vio nadie? Algunos, una película muy vieja de una pandilla en Nueva York, donde llegó un predicador ahí, guiado por Dios, que se llama David Wilkerson. Había un pandillero un pandillero ahí de una pandilla, y ese pandillero se llamaba Nicky Cruz. Nicky Cruz, este predicador, David Wilkerson, cada vez le iba a hablar de Dios, y lo que hacía este pandillero era rechazarlo, y era decirle: ¿sabe qué? Yo te voy a matar, te voy a cortar en pedazos, le decía el pandillero de una pandilla que se llamaba Los Mao Mao, allá en la ciudad de Nueva York, en los años 70 o 60 creo que fue. Un día David Wilkerson, el predicador, se volvió y le dijo a este pandillero: aunque me partas en 1000 pedazos, cada pedazo te seguirá diciendo: Cristo te ama. Eso tocó el corazón de él. Porque David Wilkerson no pidió fuego del cielo. Wilkerson dijo: tú estás en contra mí, tú me odias porque yo te predico a Cristo, pero no importa, sigo orando por ti y te sigo amando. Y eso lo cambió. Nicky Cruz conoció a Cristo, se convirtió al cristianismo, se convirtió en un hombre que predica la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque alguien no pidió fuego del cielo contra alguien, un enemigo. Alguien oró por ese enemigo. Alguien dijo: yo tengo que ser a la imagen y semejanza de mi Padre, que me ama a pesar